Asimismo, la recta directriz será la recta horizontal que está a una distancia p sobre 2 del vértice de la parábola, que es el origen de coordenadas. Por lo tanto, la ecuación de la recta directriz será y igual a menos p sobre 2, es decir, y igual a menos 2 sobre 2, es decir, y es igual a menos 1. Y a continuación se expone gráficamente la parábola para comprobar estos resultados. Se ubica al foco, se ubica el origen de la parábola en el centro de las coordenadas y se ubica la directriz paralela al eje X y pasando por la coordenada menos 1. Propiedades de las parábolas. Una parábola consiste en una curva abierta, es decir, se trata de dos ramas sin puntos comunes que se prolongan ilimitadamente. Una parábola de orientación vertical es convexa cuando sus ramas van hacia arriba. Por contra, las parábolas son cóncavas y sus ramas van para abajo. Toda parábola tiene un único eje de simetría donde está situado el vértice de dicha parábola. La excentricidad de una parábola es equivalente a la unidad 1. De la propiedad anterior se deriva que todas las parábolas son semejantes o similares. Una parábola no tiene ninguna asíntota. Paraboloide. Existen dos tipos de paraboloides generados por parábolas y el nombre de ellos responde a las trazas que van a tener. Estos paraboloides son llamados paraboloides elípticos y paraboloides hiperbólicos. En el paraboloide elíptico, las parábolas que intervienen en su generación tienen el mismo eje. Un paraboloide elíptico cuyo eje coincide con el eje de coordenadas z, tiene la siguiente ecuación. Z es igual a x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado, donde a y b son los semiejes del paraboloide elíptico. De esta imagen que mostramos, se observa que si hacemos una sección en el plano paralelo al plano XY, podemos ver una elipse. Pero la sección paralela al plano XZ o al plano YZ es una parábola. A continuación veremos un ejemplo de ejercicio de aplicación de paraboloide elíptico. ¿Qué lugar geométrico se obtiene al cortar el paraboloide elíptico cuya ecuación es z igual a x al cuadrado más y al cuadrado por el plano z igual a 1? ¿Y qué lugar geométrico se obtiene pasándolo por el plano z igual a menos 1? Cortamos el paraboloide elíptico por el plano z igual a 1 y reemplazamos en la ecuación 1 es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Ahí obtenemos la circunferencia con dicha fórmula que está contenida en este plano de corte. Y las coordenadas de su centro son 0, 0, 1, con el valor de 1 en z. Y el radio es r igual a 1. Ahora procedemos a cortar el paraboloide por el plano z igual a menos 1. Obtenemos la fórmula reemplazándola, que es x al cuadrado más y al cuadrado igual a menos 1. Y nos significa esto que el conjunto está vacío, porque esta fórmula no corresponde a ninguna figura. Entonces, en este corte del plano no hay nada, está vacío. El paraboloide hiperbólico puede generarse por parábolas o por rectas alabiadas. Un paraboloide hiperbólico de eje z tiene de ecuación z es igual a x al cuadrado sobre a al cuadrado menos y al cuadrado sobre b al cuadrado. Y si observamos en este gráfico, al seccionar
un paraboloide hiperbólico con un plano paralelo al plano XY, tenemos una hipérbola. Ahora, con una sección paralela al plano XZ o al plano YZ, tenemos una parábola. Veamos un ejercicio de aplicación. ¿Qué lugar geométrico se obtiene al cortar el paraboloide hiperbólico de z igual a x al cuadrado menos y al cuadrado por el plano y igual a 5? Cuando procedemos a resolver este ejercicio, reemplazamos en la fórmula el valor de y por 5 y obtenemos la fórmula de una parábola donde z es igual a x al cuadrado menos 25 y está contenida en dicho plano, cuyos ejes son x igual a 0 y y igual a 5, con un vértice cuyas coordenadas son 0, 5 y menos 25. Y a continuación se muestran ejemplos de arquitectura donde se utilizó una parábola o una paraboloide. Elipse. La elipse es una curva de dos dimensiones, es decir, una curva que se obtiene mediante la intersección de una superficie cónica con un plano, con la condición de que el ángulo que forma una generatriz de la elipse con su eje sea menor que el ángulo que forma el plano con el eje de dicha elipse. La circunferencia va a ser un caso particular de la elipse, ya que siendo menor alfa a beta, beta va a ser de 90 grados. Fórmula de la ecuación de la elipse: x menos xo al cuadrado sobre a al cuadrado más y menos yo al cuadrado sobre b al cuadrado es igual a 1, donde xo y yo son las coordenadas del centro de la elipse. A es el radio horizontal de la elipse y B el radio vertical de la elipse. Ecuación de la elipse centrada en el origen. Cuando la elipse tiene su centro en el origen de coordenadas, es decir, en el punto 0, 0, la fórmula de la ecuación es la siguiente: x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1, ya que xo y yo son iguales al 0, por eso es que simplificamos la ecuación.